Muy buenas noches, bienvenidos a Hablando de Frente. Hoy tenemos un programa lleno de contenido. En primera instancia vamos a tocar pues, el tema de la inadmisión de demanda que nos proporcionó a nosotros el juzgado en atención a la demanda de Kenia Porcel. Voy a tocar también porque he entrado como parte querellante, es decir, la parte acusadora, dentro del caso de lo que se dieron las 7 muertes que se dieron lamentables en Colón. Así que les voy a comentar un poco de eso. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a tocar un poco un tema que yo comenté en mi cuenta de Twitter y que está relacionada a los medicamentos. Y empiezo por el tema relacionado a Kenia Porcel. A ver, nosotros tuvimos una decisión de la juzgadora Anacita Rowe, juez tercera, en donde ella consideró que no debía admitir la demanda por el motivo de que los hechos que nosotros intentábamos debatir estaban relacionadas a una exfuncionaria del Estado, Kenia Porcel, y ella entendía en su reflexión que eso tenía que ver con su función específicamente dentro de un caso o en algún deber de ella como funcionaria como Ricardo Martinelli. Y yo antes de referirme puntualmente a lo que yo pienso de eso y a lo que vamos a impugnar, quiero hacer algunas aclaraciones porque la justicia, a raíz de lo que pasó en los últimos 5 años, se ha tornado muy calle arriba y muy calle abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las cosas son en favor de uno, pues hay un grupo de gente que está así, sí, se hizo muy bien, y cuando están en contra, el otro grupo está para recibir eso de otra manera. Cuando nosotros vemos que esa misma juez, ¿verdad?, agarró y admitió el secuestro y practicó el secuestro, entonces nosotros teníamos un asedio sobre esa juez diciendo que es que estaba violando la presunción de inocencia, que si la juez, que si la... Y miren, yo vi de todo en redes. Cuestionarle que si esa señora era corrupta, que si esa señora estaba vendida a los intereses de Ricardo, que si estaba vendida a los intereses de los medios de comunicación, de los intereses poderosos, tratando de silenciar a la prensa, una serie de cosas que yo escuché. Hoy, que el fallo ha sido contrario a lo que yo presenté, yo quiero decirles quién es Anacita Rowe. Anacita Rowe posiblemente es una de las mejores jueces que nosotros tenemos, y se lo estoy diciendo yo, que el fallo que he tenido es adverso de ella. Es una juez muy estudiada, con maestría, con doctorado. Hemos compartido maestría y curso de doctorado igualmente. Es una persona que yo respeto mucho, es una juez íntegra, es una juez que, contrario a lo que dicen muchas personas que de alguna manera les hubiese gustado tener una decisión distinta, incluyéndome, hay gente dentro de esos que le gustaría haber tenido una decisión distinta, que se la han pasado durante estos días atacando la integridad de esa juez o atacando la capacidad de esa juez o atacando lo que sea. Es una juez íntegra, es una juez correcta, es una juez que actúa en derecho, es una juez respetable, a pesar de que la decisión me haya sido adversa. ¿Comparto yo con ella la decisión? Por supuesto que no la comparto. Y tengo el deber de apelar esa decisión, como en efecto ya lo hicimos y como en efecto ya presentamos la apelación. Eso quiere decir, uno, que el secuestro de Kenia Porcel se mantiene sobre todos los activos que se hicieron desde el inicio y que no habían sido levantados con la fianza. Eso quiere decir que el caso se mantiene. Eso quiere decir que hay otra instancia a la que yo, como abogado, que también me considero que he estudiado muy poquito, yo voy a solicitar que revise la decisión de esa juzgadora. Una juzgadora que, reitero, respeto muchísimo y que creo que tiene todo el derecho a equivocarse como lo puedo tener yo, pero que pudiera estar del lado de allá la equivocación, y que nosotros vamos a tratar de sustentar que en efecto ha habido una incorrecta interpretación de lo que nosotros tratamos de decir, o lo hemos tratado de plantear mejor en la apelación para que se entienda adecuadamente el criterio que nosotros tratamos de defender. Lo que en su momento dado tiene que entender la población, sin tener que entrar a descalificar a un juez porque me dio la razón, o a calificarlo de manera positiva cuando sí da la razón. Al juez hay que respetarlo, me da la razón o no me da la razón.
Yo cuando le caigo encima a un funcionario o le he caído a funcionarios de instrucción, no es porque tienen un criterio distinto al mío. Eso me ha tocado en mi carrera muchísimas veces y muchísimas veces hemos ido a la apelación y muchísimas veces la hemos vencido. Yo me molesto con funcionarios que tienen una entrega al Ejecutivo. Esos funcionarios que aparecen mencionados, por ejemplo, en los Varela Leaks, esos funcionarios sí yo les tengo un irrespeto. ¿Por qué? Porque son gente que no es que tiene un criterio distinto. No es que ellos conocen la ley de una manera distinta, es que entregaron el sistema a un órgano ejecutivo, a un consejo de seguridad, se entregaron a manifestaciones políticas, utilizaban los medios de comunicación para atacar. A esos funcionarios yo no puedo tenerle el mismo respeto que a un juez que simplemente ha tenido un criterio distinto al mío. Yo jueces con criterio distinto los he tenido en múltiples ocasiones y todos los abogados, porque la profesión de abogados y las de boxeadores y un par más son las pocas ocasiones en que en nuestra profesión siempre nos enfrentamos con alguien. Usted tiene a dos ingenieros, usted tiene dos ingenieros construyendo un edificio. Usted tiene a dos médicos, usted tiene dos médicos tratando los dos de salvar a un paciente. Pero cuando usted tiene a dos abogados, usted tiene a dos personas enfrentadas en una posición. Y cuando usted tiene un juez que decidir y tiene que ir para arriba, entonces usted tiene que entender que hay un conflicto siempre, conflicto que argumentamos, decide una persona arriba e incluso puede ir más arriba todavía esas decisiones. Estoy seguro que, al igual que yo, la juez Anacita Roe ha tenido tribunal, por parte del Tribunal Superior, gente que le ha revocado sus sentencias, gente que le ha revocado sus decisiones. Y eso es lo que nosotros como abogados vamos a tratar de hacer que se revoque. Yo soy un creyente que uno es un vencido solamente cuando deja de intentar. Mientras uno siga intentando y no se dé por vencido, el triunfo para uno siempre es una opción. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que el derecho para solucionar estos temas en donde dos colegas que nos respetamos tenemos criterios distintos, nos da recursos como la apelación, como la casación, como un amparo de garantías constitucionales, nos da recursos de inconstitucionalidad, nos da miles de opciones para nosotros todavía hacer eso. Lo he tenido que usar en mi carrera miles de veces. Varias veces yo he tenido un juez que me dijo: no cabe que te otorgue la fianza de tal persona, y el Tribunal Superior me dice: sí cabe y se la damos. Es decir, aunque el juez dijo que no era de esa manera, el Tribunal Superior nos dio la razón. Aquí tuvimos algo en donde muy rápido nos dijeron y recuerdo, y ahí yo no estaba tan de acuerdo con la forma en que estaba actuando el juez, pero yo recuerdo cuando el máximo juez de garantía de este país, el señor Jerónimo Mejía, le dijo al país: yo no tengo superiores, yo soy un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y aquí ese caso de pinchazo se queda aquí en la Corte Suprema de Justicia. Y mucha gente decía: los abogados de Martinelli tienen que ir a estudiar Derecho. Y en efecto el juez había fallado en contra nuestra. Entonces nosotros tuvimos que decir: no, nosotros creemos que es él quien está incorrecto, y tocó realizar acciones ante la Corte Suprema de Justicia. Ante una Corte Suprema de Justicia muy presionada por un órgano ejecutivo, muy presionada por un consejo de seguridad y muchas otras cosas que se vieron desde me grabaron, y ustedes se acuerdan quién decía esas frases y todas las presiones mediáticas que habían. Pero la Corte, ¿qué le dijo al señor Mejía? Usted está equivocado, usted sí tiene superiores y somos nosotros. Usted como magistrado, usted puede que no tenga superiores, pero usted como juez de garantía en función especial, usted sí tiene superiores y somos nosotros. Y de hecho el caso se va a la justicia ordinaria. Entonces yo he tenido, y lo hemos visto aquí porque hemos visto titulares de la prensa, titulares de los medios radiales y de los medios escritos, diciendo: niegan fianza,
juez entiende que hay elementos que pudieran considerarse un delito y después nosotros vemos absoluciones, nulidades, que sí se conceden las fianzas porque nosotros peleamos eso. Si lo tengo que pelear en una apelación, lo peleo en una apelación. Si lo peleo en una casación, lo peleo en una casación. Si lo tengo que pelear en un amparo, lo peleo en un amparo. Y nosotros nos vamos a ir los meses o años que tengamos que ir peleando lo que nosotros entendamos es nuestro criterio, porque esto no es un capricho y ya lo paso a explicar. ¿Cuál fue el planteamiento que establece la juzgadora en este caso? Ella interpreta que como algunos de los hechos se habían dado, algunos, porque es que yo no entendí nunca, porque parte de la demanda de nosotros se refiere a hechos realizados por Kenia Porcel después de su condición de haber salido de la Procuraduría. Entonces, mal puedo yo ir a presentar una demanda ante la Sala Tercera, contencioso administrativo, si la demanda que yo pongo ahí establece hechos de febrero del 2020. Eso no puede caber en ninguna cabeza y nosotros lo vamos a defender a capa y espada. Vuelvo y digo, la decisión de esa juez ya fue suspendida, ya quedó suspendida en sus efectos desde el momento en que nosotros presentamos esta apelación. Entonces, nosotros, basados en qué nosotros decimos, el hecho de que una persona sea funcionario, si el funcionario, ojo, me hace una resolución a mí en contra, ahí él está actuando como funcionario. Si la persona tiene un caso mío y dentro del caso que está manejando me hace una resolución contraria, entonces yo agarro y, por supuesto, a quien me toca demandar es al Estado, porque el funcionario está actuando dentro de sus funciones o pretextando realizarlas. Si una persona dentro de un juicio hace algo, el funcionario está actuando dentro del expediente, ahí nosotros podemos hablar de una responsabilidad del Estado desde mi óptica personal. Ahora, yo les quiero decir, porque la juez citó un fallo dentro de esa resolución que ella hace de inadmisión, y nos cita un extracto del fallo, pero yo me fui a buscar el fallo completo, como nos fuimos a buscar otros fallos con los que vamos a respaldar nuestra posición. Y fíjense que ese mismo fallo, en donde se citaba que cuando uno demanda al Estado y al funcionario por hechos que cometen durante sus funciones, debe demandarse en la Sala Tercera, tenía ciertos otros párrafos que lo dijo la propia Corte Suprema de Justicia, y ahora le pido que me pongan en pantalla la gráfica número 1 para que nosotros veamos lo que dice ahí. Y dice: aunado a lo expuesto, conviene aclarar, conforme lo viene reiterando nuestra jurisprudencia, que es distinto el caso en el que se demande únicamente a un servidor público como causante del daño, acreditándole que el mismo no actuaba dentro del marco de sus funciones o por motivo de estos, en cuyo caso la jurisdicción correspondiente sería la civil, ¿verdad? Ahí decía, lo que esta última jurisdicción no puede conocer es de las pretensiones de indemnización que se pretenden contra el Estado en litis consorcio pasivo con el servidor público. Es decir, que si uno solamente va a demandar al funcionario por un acto que él no hace en el ejercicio de sus funciones y uno no va a demandar al Estado, ¿verdad? Entonces la jurisdicción aplicable es la jurisdicción civil, que es a la que nosotros hemos recurrido. Le pido que me pongan la gráfica 2, que contiene segundo extracto de jurisprudencia sobre este tema de la parte civil. Porque es que una cosa es que un funcionario en el ejercicio de sus funciones, usted es un policía y usted comete un exceso dentro de sus funciones, entonces toca demandar al Estado. ¿Ve? Aquí dice, conviene dejar sentado en lo que está en amarillo, que era precisamente a lo que se refería el fallo. Dice, la Corte aclara y dice, conviene dejar sentado
que caso distinto sería el supuesto en que el causante del daño, servidor público, no actuaba dentro del marco de sus funciones o con motivo de estas, por lo que en ese supuesto la jurisdicción correspondiente sería la sala primera, que la sala primera, para los que no lo saben, es la sala primera de lo civil, siempre que tales extremos estuvieran acreditados. Nosotros, desde que pusimos la demanda, no solamente existían hechos de febrero del año 2020, es decir, que no hay forma humana que pudiera ser como funcionaria, sino que también acreditamos, dentro de eso, nosotros pusimos que nosotros hacíamos la reclamación contra Kenia Porcel por actos realizados ella como persona natural, porque ella no manejaba ninguna causa de Ricardo Martinelli. Ella no tenía ni competencia ni jurisdicción para manejar un caso de Ricardo Martinelli. Entonces, bajo ese criterio, nosotros sosteníamos que un funcionario, el que sea, no entienda ahora procurador, ahora entienda algo. Un funcionario no puede salir, ¿verdad?, y agarrar en televisión, funcionario que quiera, usted llámese una secretaria de un ministerio, un ministro, un juez, un fiscal, un secretario, lo que usted quiera, un bombero, un doctor del Estado, y no puede salir en televisión diciendo lo que pasa es que usted es un asesino, un maleante, se robó 200 millones del Estado, tal y cual, y que porque ese bombero dijo algo, usted tenga que demandar, en vez de demandar al bombero, usted tenga que demandar es al Estado. Eso no hace ningún sentido. Si su vecino es un ministro o es un bombero o es un policía y el tipo lo insulta a usted, eso va a ir desde la corregiduría hasta la instancia que tenga que ir dependiendo de la formación que sea, porque él está actuando a título personal lo que está haciendo. Y déjenme decirle, porque ya lo pusimos en la apelación, ¿cómo contempla esto la norma civil? Y ahora nos vamos entonces a lo que establece la acción restaurativa dentro del proceso penal. ¿Qué es la acción restaurativa dentro del proceso penal? Es que cuando usted le cometen cualquier delito en contra, llámese calumnia, injuria, lo que sea, usted tiene el derecho de reclamar civilmente los daños y perjuicios. Es decir, que la propia norma, si yo persigo a un funcionario porque me hizo un delito de calumnia e injuria, yo no solamente lo puedo demandar en lo penal, les pido que me pongan la tercera gráfica, yo también tengo para ir por la jurisdicción civil. De hecho, aquí habla de la autonomía de la acción restaurativa y dice la extinción de la acción penal no lleva consigo ni siquiera la extinción de la acción restaurativa que nazca del mismo delito. En los casos en que el ejercicio de la acción penal no pueda proseguir por rebeldía del imputado o por una causa que suspenda el proceso o por enajenación mental, la acción restaurativa podrá ser ejercida ante la jurisdicción civil. Civil, estamos diciendo. Y es que fíjense ustedes, porque hoy se lo pongo a los magistrados en la apelación. Yo les digo, si esto no fuese así, ahora yo quiero que me pongan la gráfica 4, porque cuando a usted le hacen un delito de calumnia e injuria, y usted es el presidente de la República, o usted es un ministro, o usted, cualquiera de los funcionarios del 304, o si usted es un juez, incluso la juez que nos falló, si usted es magistrado, si usted es miembro del tribunal electoral, si usted ocupa cualquiera de los cientos de posiciones que menciona el artículo 304, a usted le dicen que si a usted le dicen, no importa si a usted le dijeron maricón, si a usted le dijeron asesino, si a usted le dijeran lo que fuera, usted no puede querellar penalmente a la persona. No importa el insulto que yo hice con el presidente de la República, con el ministro, con el presidente de la Asamblea, con todo, ellos penalmente no pueden perseguir. ¿Cómo pueden ellos hacerlo de acuerdo al artículo 96 del Código Penal? Solamente pueden hacerlo civilmente. Entonces, ahora usted imagínese que le dijeran a esos funcionarios que si cualquiera de los 200.000 funcionarios de Panamá lo insulta, él no puede tampoco demandarlo civilmente, sino que solamente puede ir a la sala tercera para que la pague el Estado.
Entonces yo no estoy de acuerdo con eso y yo voy a tener que pelear con eso hasta donde tenga que pelearlo, porque no puede ser que la haga el funcionario a título personal y que se pretenda con un fallo que el que la pague seamos todos nosotros con nuestros impuestos. Porque es que ese funcionario no está actuando dentro de ningún expediente. Habló y dijo lo que le dio la gana porque le dio la gana, no como parte de sus funciones. Y más si esta norma llega a contemplar a exfuncionarios, porque esto sería para febrero del 2020, Kenia Porcel no era Procuradora General de la Nación. Entonces, mal puede hacerse eso, pero lo primero que nosotros decíamos, nosotros podemos aceptar cualquier tema, pero lo que no podemos decir es no aceptemos debatir la demanda, porque nosotros tenemos que admitirme la demanda, permíteme mis pruebas, permíteme practicar cada uno de mis testigos. Entonces nosotros vamos a los alegatos y después me decides a mí que si eran o no de una forma o de la otra. Pero no me puedes coartar el acceso a la justicia, porque eso sienta un precedente nefasto para el país. Eso sienta la impunidad de todos los funcionarios que se sientan que pueden hacer lo que le da la gana solamente porque son funcionarios del Estado. Entonces, ustedes imagínense que si le quitan a un funcionario, a ellos mismos funcionarios, de que ya aquí la presión mediática en su momento dado hizo que ya ellos no puedan querellar penalmente. Ahora imagínate que tú tampoco puedas querellar civilmente. O sea, la licencia y la patente de corso que eso da es algo que simplemente no llega. A la vuelta del cambio, porque ahora les he dado mis planteamientos y hasta aquí lo voy a dejar, les quiero decir lo que la juez le dijo a Kenia Porcel en el fallo, que eso lo han callado todos los otros medios. Lo veo a la vuelta del cambio. Recordarán que cuando se dio el momento del secuestro de la señora ex procuradora Kenia Porcel, ustedes recuerdan que ese día yo tuve aquí, fue el mismo día que me tocaba hacer mi programa. Entonces yo me sorprendí porque esa señora salió en televisión diciendo que es que nosotros habíamos caído casi que con un contingente de policías, abuso de poder, decía, es que le quitaron el iPad a mi hijo. Y yo me paré aquí y les dije a ustedes, ¿verdad? Y esto es para que ustedes sepan quién dice la verdad aquí. Le dije, nosotros fuimos con 2 policías y en una moto. Eso fue lo que yo les dije aquí. No hubo ningún incidente con el hijo de un iPad. Y eso se los dije yo aquí. Y obviamente nosotros íbamos en el ejercicio de una función judicial como tal. Entonces, la juez, que yo creo que se vio muy afectada por todo lo que salió mediáticamente y con la procuradora haciendo la ex procuradora haciendo este espectáculo mediático, diciendo que es que le habían caído a su casa y que el sistema judicial la perseguía y que no sé cuánto y tal y cual. La juez, de las cerca de 30 páginas que tiene el fallo, le dedicó como 20 a esclarecer este tema mediático que había ocurrido. Incluso le llamó la atención a mi representado diciendo que es que ella mediáticamente había visto que se había tocado el tema del secuestro, a lo que tengo que aclararle a la juez que mi representado se refiere al secuestro después que el secuestro se filtró en los medios de que se iba a dar, y de hecho por eso se esperó unas semanas a que se diera, porque después de que a él le empiezan a hacer preguntas del secuestro es que nuestro representado se refiere. Pero para que ustedes vean ¿cómo es capaz la señora Kenia Porcel de salir al peligro? Y yo quiero que sepan que yo estoy feliz que estoy escuchando esto de parte de una juez, porque yo lo tengo en un documento público y lo tengo en un acta. Y cuando esa señora miente sobre algo que yo hice o que nosotros hicimos, entonces yo puedo contrademandar, y ya no era funcionaria. Y déjeme decirle una cosa, señora Kenia Porcel, usted menciona algo que es mentira y yo me va a tener visitándolo allá y me va preparando el café en la casa porque voy a regresar. Entonces, ahora que nosotros tenemos este tema, yo quiero que ustedes vean lo que la juez le dijo, y para eso le pido que me pongan lo que la juez consignó, porque lo consideró importante consignar dentro del fallo. Y dice, mucho menos hubo toma de objetos a ninguna persona.
No fue necesario utilizar la fuerza en lo absoluto en la práctica de la medida cautelar. Escuchó en todo momento tanto al apoderado judicial como al actor de la demandada o la presunta demandada. Se procuró evitar daños y perjuicios, resultado de lo cual el tribunal, en constante comunicación con las partes, esperó incluso en horas no laborables la presentación de la anunciada fianza contra cautela. En síntesis, no se le pretendió quitar el iPad a ningún niño, menos si alguna persona hubiese estado estudiando con él. La evidencia se consigna tal, y ahí hablaba ella de cómo estaba esto en el acta. Pero lo que quiero decirles a ustedes es quién les dice la verdad. Como era este tema cuando salíamos del caso de los pinchazos, que por un lado agarraban y rellenaban y decían todo lo que había pasado, pero nosotros sabíamos lo que había pasado en la audiencia hasta que salieron todos los videos de lo que había pasado en la audiencia. Entonces la gente empezó a creer que lo que nosotros decíamos de la audiencia era cierto. Le pido que me pongan lo que dijo la juez sobre los motorizados. Recuerdan que la procuradora dijo, me cae un contingente policial, es que aquí había un tema un exceso de policías que rodearon mi casa, y yo salí diciendo que cuando llegamos ahí había personal de salud, 4 escoltas de la procuradora, 2 escoltas y 2 policías, y nosotros decíamos, eso era todo el tema porque nosotros llegamos, y así está en mi programa y lo pueden ver, con 2 funcionarios en una moto. Y le pido que me pongan ahí lo que se dice, y yo ni siquiera alcanzo a leerlo realmente de aquí, pero dice lo que está subrayado, dice únicamente con el apoyo de 2 unidades de la fuerza policial. E incluso refiere en el acta cuáles son esos 2 policías, pero requiere que en efecto esos policías fueron unidades motorizadas que fueron en una sola moto y que fueron las que estuvieron en su momento dado en la residencia. Entonces, hacer el papel de víctima le cae mal a una persona que estuvo al frente de un ministerio público, que ha sido el ministerio público más cuestionado de toda la historia patria. Y que ese ministerio público se vio embarrado en los Varela Leaks como un ministerio público entregado a un presidente de la República y entregado a un Consejo de Seguridad. El aspecto de víctima no queda bien. Ahora déjenme decirle una cosa. A mí, para todos los que han dicho que si demandan, que si no demandan, yo les pido nada más una cosa. A mí no me demanden por eso de $1.000 ni $2.000, porque a mí eso da mucha vergüenza. A mí me demandan, cuando me vayan a demandar en la corte, asegúrense de demandarme siempre como por 10, 15, 20 millones de dólares, porque aunque uno esté limpio, los jueces, eso siempre le da a uno como un toque de elegancia. Y asegúrense, 2, de firmar esa demanda. Yo firmo mis demandas también cuando las hago. Y las respaldo y las llevo hasta donde tengo que llevarlas. Y le digo una cosa, procuradora, no esté inventando cosas que no están, que no ocurrieron adentro de su residencia, o me va a tener de vuelta visitando su casa. Entonces, la tercera es sobre el uso del sistema judicial y sobre el poder judicial supuestamente persiguiendo a la procuradora. Y sobre eso también se pronunció la juez, y nosotros dijimos que habíamos hecho una acción de secuestro debidamente afianzada, como se hace con cualquier persona en este país, porque nosotros sentimos que el funcionario no es distinto. Ni el funcionario, ni el exfuncionario, ni la persona. Si él en sus hechos particulares comete un acto, el funcionario no está exento por ser un funcionario. O sea, eso tendría que ser así de sencillo. Entonces le pido, ¿qué es lo que dijo la juez en atención a eso? Cada juez de la República ha sido afectado por esta conducta, pues ejerce el Poder Judicial, porque cada juez administra justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Adicionalmente, la acusación de haber cometido delito o de haber, porque cuando ella dijo que había abuso de poder, la juez entendió que le estaba endilgando un delito, que no sé cómo no le ha puesto de hecho una respectiva querella. Pero la acusación de haber cometido el delito o de hacer señalamientos que no corresponden a la realidad de los hechos acontecidos durante la práctica de un secuestro formulada a la juez que conoce de la causa contra la presunta demandada, no solo se realizó a título personal. Ha dicho la demandada o presunta demandada que el sistema de justicia contra Kenia Porcel, esto no puede admitirlo un juzgador, ya que es mucho más grave que el ataque personal. La acometida revista los caracteres de un agravio institucional formulado por una de las partes de un proceso en el contexto de la práctica de una diligencia judicial. Por tanto, la conducta desplegada por la presunta demandada es inaceptable, porque la conducta que se dijo que era inaceptable
por parte de la procuradora. Yo vi que la callaron en muchos lados y trataron de darle otro matiz. Pero yo aquí les muestro a ustedes exactamente cómo está, y el fallo está recorriendo por todos lados porque la juez lo hizo público. Así es que como la juez lo tiró a través de los medios de difusión del órgano judicial, porque ella sintió, en mi criterio, que ella era una persona que se estaba viendo afectada por todo lo que estaban comentando, y yo, de hecho, en mi sentir muy personal, siento que la afectó realmente, sí, todo este tema mediático que se montó en contra. Pero es una juez valiosa. Vuelvo y digo, me ha fallado a mí en contra en este caso, pero es una juez que uno respeta su criterio. Él lo entiende, no lo comparto, lo voy a pelear hasta donde tengo que pelearla, pero no merece ser atacada como juez, ni siquiera habiéndome hecho un fallo en contra. Y esa es la gran diferencia cuando ciertas personas tienen un fallo en contra versus cuando nosotros lo tenemos en contra. Yo no me voy contra la persona, me voy en el argumento, me voy en decir por qué yo sustento que es así. Equivocado o no, yo sustento mi posición, la respaldo con lo que dice la jurisprudencia, la respaldo con lo que dice la doctrina, y ahí me voy peleando mi caso hasta donde tenga que pelearlo. Y déjenme decirle, no en pocas ocasiones he logrado vencer a las decisiones de lo que son los jueces de primera instancia que en su momento han conocido de la causa. Dando por terminado este tema de Kenia Porcel y dándole las seguridades a todos los que están siguiendo este caso de que nosotros nos vamos a ir hasta la última instancia, no solamente en este caso de la procuradora, sino en todos los demás casos que vayan contra la ex procuradora. Tengan la confianza de que muchas veces han habido decisiones de instancias inferiores que son revertidas en instancias superiores, y nosotros vamos a agotar hasta la última. Y si alguna vez a mí me llega a decir en este país la Corte Suprema, por decir último elemento, amparo, lo que fuera, y me llega a decir, no, es que lo que pasa es que un funcionario puede hacer lo que le da la gana, y el que tiene que pagar es el Estado, aunque ese funcionario lo haga en día libre, de vacaciones, en licencia, como sea, aunque lo haga solo contra un particular y no esté ejerciendo las funciones, el que tiene que pagar es el Estado. Entonces ya sabré que posiblemente haya perdido la causa, pero ya sabré que tengo que ir corriendo a la Asamblea a pedir un cambio de la ley, porque eso nosotros como panameños no lo podemos permitir. Sin embargo, les quiero decir que, apoyado en la jurisprudencia que les acabo de mostrar, apoyados en lo que es la lógica común, apoyados en ciertas, creo que ha habido es una interpretación errada por la juzgadora de instancia, a quien vuelvo y digo respeto, y nosotros vamos a pelear la no concordancia con esa decisión hasta el último día que tengamos que hacerlo dentro del expediente, sean meses, sean años, y nosotros seguiremos en el debate con la señora Kenia Porcel en este y los otros procesos hasta nosotros entender que tenemos justicia que ha sido servida. Me quiero referir a un caso que yo he estado debatiendo un poquito y que tiene que ver con el tema de los medicamentos en Panamá. Y lo quiero hacer de manera muy corta en este programa, primero porque no nos queda mucho tiempo, pero en segunda instancia porque lo que busco es motivar a que me ayuden en este sentido. Yo, a lo largo de esta pandemia y por estar en los temas de medios de comunicación, no solamente en el ejercicio de la abogacía, recibo mucha información, mucha gente que me dice, Alfredo, mira a los precios que venden aquí en la farmacia, mira a los precios que le venden al Estado, mira al precio que venden en Colombia, mira el precio que está acá. Uno le ha tocado ir a revisar algunas cosas porque son las mismas marcas, el mismo medicamento, los mismos miligramos, exactamente lo mismo, y cuando no es exactamente lo mismo es súper parecido, porque es que uno tiene 30 pastillas, el otro tiene 48, pero es hasta la misma marca. Y yo no puedo entender cosas como, por ejemplo, tener medicamentos, que hay un medicamento que todavía lo he mandado a investigar por un tema, que cuesta $3.000 para pacientes crónicos, y en otros países cuesta $700 y $800 aquí en Panamá. Pero hay medicamentos de uso común que realmente esto no tiene ninguna lógica, que yo compre un medicamento aquí en $1 y en Colombia me valga 20 centavos. No tiene sentido una pastilla que vale un par de centavos en España y aquí vale $3.
Que me digan a mí que la ley es lo que cubre, es que lo que pasa es que la ley dice esto, pues no seamos imbéciles, hay que cambiar la ley. Así de sencillo es el tema. Si la ley permite esa estupidez, nosotros tenemos que cambiarlo. Porque si yo tengo una ley que me dice a mí sobre lo que pasa es que vamos a tasar la ropa de marca y las carteras de marca para que no cuesten tanto y nosotros vamos a hacer las corbatas de marca para que no... Yo digo, no, espera un momentito. El Estado en eso no se tiene que meter porque cada quien que compre lo que le da la gana y el que quiere comprar la corbata cara, que compre la corbata cara y el que quiera andar sin corbatas, que andan sin corbata. Pero cuando nosotros hablamos de medicamentos, nosotros hablamos algo que la gente necesita para vivir. No es que yo tengo la decisión de si lo compro o no lo compro, es la decisión es lo compras o te mueres. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en medicamentos, el Estado es un rubro en el que tiene que intervenir. Hay una mafia literalmente de por medio detrás del tema de los medicamentos. Cuando yo digo mafia, es literalmente una mafia detrás de los medicamentos. Que cada vez que se da un tema de una ley, cada vez que se da un tema, se mueven una serie de intereses detrás de esto, se mueven una serie de intereses para que un medicamento se compra, porque ya me lo estuvieron explicando, se compra en la caja del Seguro Social, se compra el rubro dentro de la caja del Seguro Social como precio único y se causa el desabastecimiento. ¿Por qué se causa el desabastecimiento? Porque es que Panamá somos uno solo. Y cuando allá ofrecieron venderlo en 3 centavos la pastilla y causan el desabastecimiento, entonces la tienen que comprar aparte en momentos de emergencia y entonces se hacen las famosas órdenes hasta $49,000, se hacen las famosas órdenes, pero cuando eso no pasa, el paciente además tiene que ir a buscar a la farmacia. Y entonces en la farmacia ese medicamento en particular lo ponen más caro. En otro sentido, y yo tengo que decir aquí algunos temas porque ya me ha llegado bastante información, pero quiero recabar más, de casas farmacéuticas que a veces le venden, por ejemplo, al Ministerio de Salud, le venden una pastilla a $1. La misma pastilla la venden a la caja del Seguro Social en $4. La misma que vendieron acá en $1. Me explicaron que en ciertos casos eso tiene que ver con, y hay que averiguarlo para no ir a hacer una injusticia en mi comentario, de que a veces tiene que ver esto con que nos dicen entrégate 30 frascos de aspirina, por decir algo, y entrégatelo en el centro de salud de Jaque, en Darién. Entonces resulta ser que se calcula el transporte y todo lo que hace llevar eso para allá, en cuyo caso lo que tendríamos que cambiar es el sistema logístico porque eso le está costando a Panamá muchísimo. Pero ahora quiero que me vean y quiero que me pongan en pantalla. He traído creo que 4 o 5 medicamentos. Fíjense esto, lo que esto cuesta, 30 pastillas cuestan en Panamá 11.43 de cardioaspirina y esto lo usa un montón de gente. En España 48 pastillas, es decir, más de vez y media la cantidad de pastillas, vale 6,17 euros, que sería al cambio de hoy 7.33, o por lo menos cuando me hicieron el cambio al momento que me hicieron la gráfica. Yo quiero que me pongan el siguiente medicamento, por favor, a ver si lo tenemos. Esta es cardioaspirina, que es un medicamento que se usa. Nexium. Nexium en Panamá vale $32. En España vale $14. Si me ponen el siguiente medicamento, ese no lo puedo ni... sí, Salacom, solución oftálmica, $54 en Panamá, 7,88 en Colombia al cambio de hoy. $54, o sea, es casi 6 o 7 veces el precio del medicamento. Si me ponen el próximo medicamento, por favor, losartán potásico, 24,85 en Panamá, 4,17 en España, euros, perdón, 4,95 en Panamá. O sea, casi 5 veces el valor del medicamento. Si me ponen el próximo, si es que tenemos otro, por favor. Esta era la última que teníamos. Sí, como le dije, hoy traje solamente un par. Perdón, Caduet, sí, no lo había leído, perdón. Y sí tengo $50 el precio en Panamá, 15,73 en España. Esto, cuando yo les digo esto, estamos hablando de la misma casa que fabrica el medicamento, el mismo medicamento, y entonces uno se pone a pensar, a ver, ¿qué será? ¿Será que aquí los impuestos son muy altos? ¿Será que es el registro? ¿Qué es lo que puede hacer que eso que nosotros hagamos? Y a mí me dicen, hay
hay un embudo, algo que se tranca en los registros sanitarios. Yo voy a hablar esto, si lo tengo que hablar con el presidente, aparte de con el ministro de Salud, con quien tenga que hablarlo. Pero lo primero que yo necesito de todas las personas, porque yo no tengo la capacidad de investigación de todos los medicamentos que están. Y entonces lo que yo sí les voy a ofrecer es en mis redes, tanto de Twitter, Instagram, Facebook, @vallarinopanamá, como me pueden mandar al correo alfredovallarino@outlook.com, toda la información que ustedes puedan mandarme de esto, incluyendo los funcionarios que trabajan en la Caja de Seguro Social, los funcionarios que trabajan en el MINSA. Les ruego, mándenme la información de todas las irregularidades que ustedes puedan ver. Nosotros necesitamos ver los competidores que son vencidos en un momento dado y que ven una irregularidad en esto. Por favor, háganmelo llegar. Porque es que nosotros tenemos que empezar a exponer esto. Y yo voy a mandar a las casas comerciales aquí en Panamá que representan los diversos medicamentos de manera responsable, les voy a mandar que me ofrezcan una respuesta para ver si hay algo que me lo haga lógico. Porque es que a mí no se me ocurre que el registro sanitario puede ser lo que manda en Panamá. Porque ustedes imagínense, nosotros pidiendo registro sanitario y haciendo ciertas cosas sobre una cuestión que el FDA, la agencia encargada de medicamentos de Estados Unidos y de alimentos. Imagínense que nosotros nos pongamos a estar verificando lo que ellos hacen o lo que hace la Comisión Europea de Medicamentos o lo que hacen en Colombia o lo que hacen en España, y que nosotros nos estamos haciendo los tontos sabiendo que los medicamentos nos están costando 5, 6 y 7 veces para que la gente viva, para que la gente pueda vivir. Entonces, si nosotros tenemos que hacer, si la ley no me lo permite, por supuesto no tenemos que violar la ley, tenemos que cambiar la ley, porque la ley no está hecha para no ser cambiada. Aquí hubo leyes tan estúpidas como la esclavitud, como el tema de la discriminación racial, como que las mujeres no podían votar, y todo eso era ley, como era la ley de los nazis, que podían hacer lo que les daba la gana y era la ley. Cuando la ley es estúpida, la ley tiene que cambiarse. Entonces, si nosotros tenemos una ley que está generando un monopolio o un oligopolio o lo que sea que nos está controlando el mercado, pues hay que abrirla como sea. Y hay que decir, si la gente me trae el medicamento de los Estados Unidos, y si tenemos que hacerlo hasta por decreto, ciertas farmacias, llámese Walgreens, llámese lo que sea, o de ciertas conocidas en Colombia o de la Comisión Europea o de lo que sea, si vienen de aquí pueden entrar. No nos vamos a poner tanta pendejada de los registros sanitarios de aquí si vienen de los registros sanitarios de allá, que son 3 veces más fuertes, ¿verdad? Y si tienen que segmentarse de ciertas farmacias, pues eso es lo que tiene que hacerse. Entonces, dejo este espacio solamente para que me manden la información del medicamento. El último tema es 1 minuto. Yo entré como abogado acusador o abogado querellante dentro del proceso de las lamentables muertes que se dieron en el lago. Cerca de 7 jóvenes fallecidos, algunos menores, truncados en su carrera, y nosotros entramos para reforzar la parte acusadora. Por fortuna, debo decir que el Ministerio Público en los últimos 2 días hemos hecho audiencia para tener a las personas que ya los grados de vinculación de esas personas son bastante fuertes, son bastante claros, tan claros como que hay la confesión de unos de ellos al respecto, y eso obviamente alivia la investigación. Pero hay una persona que tenemos una audiencia mañana a las 8:30 de la mañana, si mi memoria no me falla, y es una persona a la que yo, en nombre del Ministerio Público, debería poderlo hacer, pero no puedo porque no lo represento, pero necesito que se le pida disculpas a esa persona. Mañana yo voy a estar en la audiencia Miguel Almanza, y yo a ese joven Miguel Almanza, por lo menos en nombre de las familias que nunca le hicieron a él una acusación, en nombre de las personas que tiene, porque así tiene que llevarse una investigación objetiva, yo, en nombre de quienes yo represento, que soy la parte acusadora, yo te voy, Miguel Almanza, a pedir la libertad a ti, porque no es justo lo que ocurrió con un joven que simplemente lo trataron como asesino por un retrato hablado,
Y cuando los elementos de probatorios, los elementos de vinculación, los elementos de convicción van dando que no es esa persona, pues toca hacer la corrección cuanto antes. Mañana vamos a tener esa audiencia y yo realmente pues tenía que hacer esto en este programa porque soy un defensor de la presunción de inocencia y de hecho hace 2 o 3 programas dije aquí que el olfato mío de abogado penalista me decía que algo estaba mal con la relación que habían hecho con ese muchacho y parece que el olfato no me falló. Yo los invito el martes a los martes jurídicos en Vallarino, Panamá y los veo así hasta el próximo jueves aquí Hablando de Frente.